idea es conversar sobre los temas que son interesantes en el conocimiento de la tercera fase del cuerpo de doctrina. Entonces, estamos en la tercera fase del cuerpo de doctrina. La tercera fase del cuerpo de doctrina ya exige, un conocimiento más profundo de lo que es la verdad. En la segunda fase uno le explica a la gente lo que es, digamos, la fase experimental, y entonces le dice uno, no, es que en la fase experimental se enseñó muchas cosas que eran mentiras, pero eso forma parte del proceso. Entonces ya finalmente el niño, inclusive muchos niños le comienzan a decir a uno, a echarle el cuento a uno de que ellos vieron la cigüeña cuando trajo al hermanito que acababa de nacer en esos días, y que ellos estaban afuera y que ellos vieron cuando la cigüeña aterrizó en el techo. Entonces de eso se trata, de hablar en alegorías, para que los niños, porque los niños no tienen derecho por norma moral, no tienen derecho a que se les explique, porque en el cerebro de ellos no cabe eso, no cabe. Si usted trata de meterle a un niño la verdad, como literalmente es, entonces el niño se va a enfermar, porque el cerebro de ellos no está para eso. El cerebro no está para eso. Los niños, si podemos comparar el cerebro con la suela de un zapato, podemos comparar el cerebro con la suela de un zapato, que sirve de base para almacenar datos, ¿sí? Pero usted, por ejemplo, no se puede poner unos zapatos de tela para ir a revolver hormigón, ni a revolver concreto, porque se necesita que esa base la soporte a usted en un trabajo más rudo, y soporte la inclemencia de las sustancias químicas del cemento, del hormigón. Entonces no le va a servir, porque se le van a desbaratar en la primera mezcla que usted realice. Claro, entonces no va a servir. Entonces de eso se trata. Entonces hay una cantidad de cosas que uno tiene que aprender. Sobre estas cuestiones de la segunda fase. Yo le dije en la segunda fase a la gente y al mundo en general, los que quieran, los que estén interesados en esto, porque todo el mundo no se interesa, y uno tiene que respetarle a la gente que si se quieren ir para atrás, que se vayan. Entonces, en la segunda fase se dijo que era una cantidad de mentiras. En la fase experimental, el 50% son una cantidad de mentiras, el 50% son verdades absolutas. Y esas verdades absolutas duelen, porque la persona no está preparada, pero es necesario que ocurran todas estas cosas, que la gente empiece a sentir que le ha dolido. Que le ha dolido. A una verdad absoluta, por ejemplo, una verdad absoluta, le dicen a uno, usted no tiene conciencia, usted solamente tiene el 3% de conciencia, y el 97% que le queda de conciencia lo tiene dormido, y usted es más o menos un Hanasmusen, o sea, usted es como un demonio, como un zombie, que usted solamente sabe hacer daños. Entonces esas son ya cosas que pueden lastimar la susceptibilidad de las personas. Muchas personas no entienden esto. Y son verdades absolutas, porque todo el mundo somos más o menos Hanasmusen. Entonces lo que se necesita es, en la tercera fase ya entramos a explicar a fondo, un poquito más profundamente, lo que es la segunda fase, para que la persona entienda más bien en qué consiste la clave de acceso a la oniria, porque la tercera fase es la oniria. Entonces la persona que no tiene, digamos, acceso a los sueños lúcidos, que no tiene sueños lúcidos y que no tiene voluntad durante las visiones oníricas, es una persona que realmente no sirve. Una persona dormida, una persona que sueña con tonterías.
tonterías. Entonces, digamos, escuchando, por ejemplo, las conferencias, digamos, los sermones o los videos, mirando los videos de Sadhguru. Sadhguru, Sadhguru pues es un gurú de la India que evidentemente está despierto, tiene la conciencia despierta. ¿Quién es el único que puede decir esto? Una persona que tenga la conciencia despierta. Porque si usted no está despierto en un salón donde todo el mundo duerme, entonces usted no se da cuenta quién es el que duerme y quién no es el que no duerme. Entonces una persona que esté despierta es la única persona que puede saber quiénes duermen y quiénes no duermen en ese momento. Y la persona que está despierta puede distinguir el sueño de una persona en la respiración, en el aire que respira. Una persona que duerme respira muy diferente a la persona que no duerme, que la persona que está despierta. La persona que está despierta respira más mecánicamente. Si una persona finge estar dormido, si la persona finge estar dormido, tiene que ser muy hábil para engañar, porque tiene que respirar como respira si estuviera dormido. Pero ¿qué pasa cuando usted respira, cuando quiere fingir respirar, quiere fingir dormir? Que no va a respirar perfectamente como para su cuerpo despierto, porque el cuerpo está despierto, y entonces al cerebro le va a faltar oxígeno. Al cerebro le va a faltar oxígeno porque usted está respirando, está pensando, está forzando, y una cosa que es vegetativa, la está forzando a que se realice de una manera mecánica, la quiere controlar. Entonces no se puede. Yo soy capaz de saber, a mi manera de mirar, yo soy capaz de saber cuándo una persona me está engañando y cuándo no me está engañando. Y soy capaz de decírselo. Y soy capaz de decirle, usted me está engañando. A veces no le digo. A veces le digo a otras personas, Juliano de tal nos está engañando. A usted lo está engañando, pero a mí no me está engañando. Él quiere engañarnos a todos, pero el engañado es él. Él es el primero que está engañando a sí mismo. Entonces, de eso se trata, de entender esto. Aquí, por ejemplo, vemos el estudio sobre los yantras. Los yantras, ¿qué son los yantras? Son herramientas, como ha dicho Sadhguru, son herramientas, son como máquinas, o son como instrumentos didácticos, o sea, como unos dibujos. Estos son herramientas o unos iconos en la informática. Todas estas cuestiones son herramientas que sirven para uno entender muchas cosas, aprender bien el asunto de que se trate y poderlo enseñar, porque hasta que usted no lo aprenda bien y lo entienda bien y lo conciba bien, conciba en su mente lo que se llama la idea brillante de esa tesis, usted no puede enseñarle a nadie, no puede desempeñarse como se debe desempeñar un maestro, porque el maestro es una persona que sabe enseñar y que tiene la misión de enseñar y que efectivamente enseña cosas buenas. Con propiedad, ¿no? Con propiedad, con ortología. Sí. El maestro tiene ortología, la ortología es la ciencia que le permite al ser humano hablar con propiedad acerca de un tema. Y hablando con propiedad acerca de un tema tiene que saber pronunciar palabras, porque si usted no pronuncia las palabras bien o no las escribe bien, entonces las palabras se pueden cambiar de sentido. Y de un idioma a otro puede ocurrir de que yo le esté hablando a usted de una palabra mal empleada, porque en un idioma es muy diferente al español. Las personas que hablan español se pueden dar cuenta, y las personas que hablan inglés se pueden dar cuenta también de que, por ejemplo, en la música hay unos términos que no concuerdan. Hay que tener propiedad para hablar, por ejemplo, de música en inglés, porque hay unos términos que no concuerdan. Es muy trabajoso decirle a una persona que una nota musical es bemol, porque bemol es el término en español, pero en inglés no.
O sea, entonces hay confusión, ¿no? En inglés no existe la palabra bemol y tampoco en este momento no se ha podido incorporar al sistema la, Sostenido. la palabra que concuerda con la palabra bemol y que indique que la nota se ha rebajado en medio tono, que ha perdido medio tono. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que aprender a dialogar y a aprender a hablar. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un dibujo de los yantras que se utiliza, las maquinarias o los piñones, son unos piñones que se usan, unas ruedas que se usan, digamos, en, se usan gráficamente, se hacen los dibujos de estas ruedas y se le instalan se le inscriben una grafía, unas letras, y esas letras tienen su interpretación, ¿sí? No necesariamente, por ejemplo, que el chakra muladhara sea como una luz que va a brillar. No, si yo por ejemplo miro una estrella, yo la miro redonda, pero si la miro a través de un lente, la miro triangular, es un triángulo. Entonces cuando yo miro esa estrella en triángulo, es porque la estoy mirando a través del lente y la estoy mirando de una forma más precisa. Sin embargo, si yo me acerco más a eso, ya el lente ya no me la transforma en el triángulo, sino que ya le voy viendo ya la forma esférica la forma esférica de ese astro, porque todos los astros son esféricos. Todos los astros son esféricos, así sean radiantes o sean opacos, pero son esféricos. Entonces, estos yantras tienen un mensaje. ¿Y qué significa, por ejemplo, el yantra, el chakra muladhara? El chakra muladhara quiere decir, por ejemplo, que usted tiene que entender todo lo que está relacionado de la cintura para abajo. Si usted mira, por ejemplo, aquí en estos 7 chakras, solamente se menciona de la cintura para arriba, del sexo para arriba. Pero hay chakras también que pueden estar relacionados con las rodillas o con los pies. ¿Bien? Entonces, también hay chakras que están relacionados con las manos. Entonces, si usted, por ejemplo, mira bien aquí, el chakra muladhara nos está, digamos, indicando que se está hablando de temas que tienen mucha relación con la parte íntima, con la desnudez, o sea, con la necesidad de vestido para cubrir nuestras partes bajas, de nuestro bajo vientre hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que significa, qué es lo que tiene el chakra muladhara? Decimos que una persona se le está despertando el chakra muladhara cuando la persona va creciendo en conocimientos y se va formando una responsabilidad y se va dando cuenta de que a él lo limpiaban cuando estaba niño. Cuando él, por ejemplo, se orinaba, la mamá lo limpiaba y lo bañaba, y lo limpiaba, le cambiaba el pañal. A medida que va creciendo, él tiene que ir aprendiendo a mirar con la forma de él mismo hacer sus cosas, de él mismo defenderse ante esas necesidades fisiológicas. Y entonces, ya a medida que va avanzando, el chakra muladhara tiene que ir resplandeciendo, tiene que irse formando, uno tiene que irse formando una idea brillante acerca de la obligación y el deber moral que tiene uno para con esa parte del cuerpo y del organismo. Y de los cambios que se van a presentar. Exactamente. Entonces, ya más adelante ya uno se da cuenta de que uno tiene que comprar interiores y que tiene que trabajar, porque el papá no se va a quedar toda la vida comprándole los interiores. Claro, eso sí, no se va a quedar toda la vida. La mamá no se va a quedar toda la vida lavándole los interiores, que se quita por la tarde. Usa unos interiores un día y se los tiran a la mamá allí para que se los lave. No, todas las personas, así sean hombres o mujeres, tienen el deber moral de aprender y tienen el derecho de saber cómo lo hacen,
para que ellos se vayan independizando lentamente. Entonces, una persona, por ejemplo, a la edad de 7 años, que ya se quita sus interiores y que los lava, es posible que ya podamos interpretarlo de esa manera. Dice, se le está despertando el chakra Muladhara. Y nosotros lo vemos con nuestra mente despierta, porque yo soy un hombre despierto, por eso lo puedo decir. Nosotros podemos ver, en nuestra mente despierta vemos, por ejemplo, que un niño tiene, por ejemplo, resplandeciente su chakra Muladhara hasta cierto punto. Y si yo veo que el niño tiene el chakra Muladhara, tiene un triángulo allí que está resplandeciendo y que ya no se parece como un triángulo, es tan resplandeciente que ya parece una esfera, una estrella radiante. Entonces, cuando uno ve esto, dice, este niño se le está esperando el chakra Muladhara. Si vamos si vamos directamente al contexto, o a la connotación de lo que yo estoy tratando de decir, me estoy dando cuenta de que el niño ya sabe lavar sus propias medias, sus propios interiores, de que el niño está despertando, de que el niño le gusta ayudarle a la mamá a hacer oficios, que el niño sabe lavar los platos donde comió, que el niño sabe barrer, que el niño sabe ayudarle a la mamá a trapear toda la casa, para que la mamá descanse. Y para que la mamá no tenga tanto oficio que hacer y ella se dedique a otras cosas que él todavía no puede. Pero ese es el deber moral. Asimismo va ascendiendo pues todo este proceso del despertar de los chakras. Los chakras no despiertan porque la Kundalini Shakti sube. No, porque esa es otra metáfora. Kundalini Shakti no sube por ninguna parte, sino que simplemente se va despertando la parte femenina, se va despertando la parte femenina. Kundalini Shakti es una deidad en la mitología india, de los hindúes. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que es comparada con una serpiente. La serpiente, digamos, en el judaísmo es la mujer. Entonces dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que cuando crezca todo aquel que en él crea se salve. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el Hijo varón. La serpiente es la hija mujer. Entonces nada de que la serpiente se le va a encaramar a usted por la espalda. Y mire usted que Kundalini Shakti siempre tiene una imagen femenina. Tiene una idea femenina. Pero ¿a quién se refiere? A la mujer. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos varones, nosotros somos machos, hembras, y por dentro somos, efectivamente, relativamente somos femeninos. ¿Por qué? Porque cuando nos concibieron, el espermatozoide desarrolla la parte femenina y el óvulo desarrolla la parte masculina. Si el óvulo se impone con sus factores X, Y o XX, entonces él se impone, entonces se me formó el cuerpo como el de un hombre, de un varón. Pero eso no quiere decir que yo no sea macho hembra, como el que me hizo. El que me hizo también es macho y hembra. Por eso dice, Dios creó al hombre macho y hembra. Y luego creó a la mujer. Entonces la mujer también es macho y hembra. Pero ante todo macho y hembra. No hembra y macho, no. Sino macho y hembra, porque el hombre, según las escrituras, en todas las religiones del mundo, el hombre fue creado primero. Y del hombre Dios sacó a la mujer. Entonces primero fue creado el hombre. Pero en la escritura dice, en una parte de la escritura en el Nuevo Testamento dice, porque la mujer procede del hombre y el hombre procede de la mujer, pero esto es en Dios. De manera que todos somos macho y hembra, pero debemos ocupar el lugar que nos corresponde. Y Shakti se refiere a la parte femenina. Como usted es una persona con cuerpo femenino, entonces usted asume el rol de Shakti, porque Shakti se encarnó allí, se manifestó allí. Entonces, así como yo la levanto a usted, como si yo fuera su papá, yo tendría que levantarla a usted, así. Como yo soy su compañero espiritual, usted es mi atanor y yo soy su marido,
en términos de la biología, ¿no? En términos de la biología, de la fisiología, de la anatomía. Entonces yo soy su marido, su compañero sentimental, entonces yo tengo que levantarla a usted, tengo el deber de levantarla. Si usted no sabe todavía cómo es que tiene que hacer las cosas, entonces debe ser sumisa y debe dejarse enseñar. Y yo tengo el deber moral de enseñarle, porque yo no puedo esperar que su papá me la entregue a mí ya hechecita. No, y de todas maneras, pues, en el mundo, ¿cierto? Nosotros nunca estamos terminados. Eso. Entonces el hombre debe de criar bien sus hijas. El hijo varón debe tener su esposa y ser el padre de la casa. Eso es lo que llama el patriarcado. Entonces, ser el padre de la casa, no que vaya a explotar, ni no que vaya a convertirse en un tirano, ni a explotar la humanidad de los hijos, ni de la mujer. No, sino que él va a representar a Dios en la casa. Entonces él es macho hembra y él tiene que dirigir a su esposa y si ella no sabe muchas cosas, decirle. Y ella tiene que aprender con ortología. Y el maestro, que es su esposo, tiene que enseñarle bien para que ella aprenda bien. Entonces usted aprende bien. Y hay muchas cosas que no se pueden, digamos, enseñar directamente porque no hay tiempo. Entonces se le sugiere, por ejemplo, a los hijos, que hoy en día, por ejemplo, gracias pues gracias a la tecnología, disfrutamos, por ejemplo, del computador, y se debe crear una página idónea, ya sea de Facebook o un correo o cualquier cosa que sirva para intercomunicarse, y a través de esas páginas yo puedo decirle a sus hijos en qué es que consiste todo esto. Pero si yo le digo a un hijo suyo, que tiene que crear una página porque tengo muchas cosas que compartirle y no tenemos tiempo para eso, en una forma directa, entonces él no me hizo caso. Entonces, como él no hizo caso, entonces mire todo lo que se ha perdido. En estos tiempos de crisis, de bancarrota, de crisis económica, crisis de pandemia, tenemos un problema, que él actúa de una manera errónea. Claro. Actuando de una manera errónea porque su hijo se va para otras partes y él no entiende que él debe permanecer aquí en la casa o quedarse allá. Debe quedarse allá o quedarse acá donde es que se quiere quedar. Pero se va para allá, se vuelve. Cuando tiene pico y cédula, que es el permiso de las autoridades para poder salir de la casa de una persona, un ciudadano, entonces aprovecha ese lapso de tiempo para irse para otra casa y quedarse allá. Y luego cuando viene el otro pico y cédula se vuelve para acá. No es así. No es así porque ¿qué sabe él? Pensar. Él no sabe pensar. Porque en el trayecto él puede conseguir los virus. Entonces se los lleva allá a la otra familia y luego nos los trae a nosotros para acá. Y nos está contaminando a los dos y se está contaminando él. Entonces hay que orar bien. Este era el momento preciso para estar dialogando aquí, que su hijo, por ejemplo, esté con nosotros aprendiendo esto. Que esto no es por mal, no se les quiere meter esto en la cabeza como un credo. No hay que cerrar los ojos, hay que abrirlos. Hay que abrir los ojos y ayudarles a despertar conciencia a los hijos para que ellos se levanten, y a sus hijas. Entonces, estos chakras digamos, se dicen chakras del Kundalini. En el gnosticismo le enseñaron a la humanidad de que había que despertar el Kundalini para que le despertara todos los chakras. ¿Cómo se despertaba el Kundalini? Bajando a la novena esfera. ¿Qué tiene que hacer para bajar a la novena esfera? Tiene que casarse. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted se casa? Se consigue un problema. Y ese problema deriva en muchos problemas. Y vemos, por ejemplo, que en el capítulo 9, del 1 al 12 del Apocalipsis de San Juan, en la Biblia,
vemos que todos los que escucharon la voz de la trompeta, de la quinta trompeta, y todos los que corrieron en pos de la novena esfera, se casaron y se vino un reguero de hijos que se convirtieron en un problema, en un dolor de cabeza, y eso es lo que se llama el primer ay del Apocalipsis. Entonces no podemos estar convencidos de que esto se despierta gracias a la Kundalini, porque eso es una de las grandes mentiras con que se probó al mundo. ¿Y cómo se prueba al mundo? Con fuego. ¿Y en qué momento probaron al mundo con fuego? Porque ellos se metieron en el abismo, se metieron en problemas y algunos, los que estaban preparados, se arrepintieron. Y entonces ahí ya viene el misterio del quinto sello. El misterio del quinto sello dice que debajo del altar vio las almas de los que estaban decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál testimonio tenían? El de Jesucristo. De donde nos hace pensar de que el Sadhguru dice que Jesucristo no tuvo una vida exitosa. Y eso es cierto. Que lo único que nosotros podemos tener en cuenta de Jesús fue su humildad. Su humildad y su resignación y su comprensión por la humanidad, porque él decía, perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen, y lo clavaron de un madero. Pero qué tal, por ejemplo, que nosotros sigamos los pasos de Cristo y que nos claven también de un madero. No tiene sentido, porque para eso Él murió en la cruz, para que nosotros no tuviéramos necesidad de ir a morir en la cruz. Entonces, por eso es que se está dando a conocer toda esta cuestión de la luz, de la verdadera luz que alumbra a los hombres, porque la luz vino, la verdadera luz que alumbra el camino de los hombres vino al mundo, pero los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le entendieron, no lo recibieron. Entonces nosotros tratamos de decir, por ejemplo, a través de esta explicación de los chakras, que no se trata de vórtices que se van a despertar y que se van a inducir, como inducir un motor o un generador de energía que se va a encender porque tenemos una relación sexual con no eyaculación seminal, sino que nosotros vamos comprendiendo, tenemos que aprender a ser receptivos. Sadhguru dice, hay que aprender a ser receptivos, aprender a recibir bien, no hay que recibir mal. Porque si a usted le van a dar un vaso de agua y usted lo recibe con un sedazo, pues esa agua no le va a servir a usted para nada. Si usted le van a dar un vaso de agua y usted lo recibe con la mano abierta y se lo entregan así, también hay que saber dar, porque yo no le puedo dar a usted el agua sola, tengo que darle el vaso y entonces usted tiene que utilizar sus dedos para coger el vaso. No para coger el agua, sino para coger el vaso, porque si usted echa el agua entre los dedos se pierde. Entonces, en eso consiste pues esta cuestión de la percepción, de la mejor interpretación de la ortología que se debe tener en cuenta en el momento de aprender, de entender y de explicar lo que son los yantras.